Un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Busco en ti Radio. Donde estás no es el final, hoy es miércoles. Continuando con la programación para este día, pues contamos con la presencia de la profeta Leonor Santa María y el apóstol José Ramón Santa María, la casa paterna Mi Pan, en su segmento Descubriendo tu Potencial. Así es que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Pero muy buenos días a toda esa hermosa audiencia. Bueno, gracias a Dios aquí amaneció el clima otra vez bastante frío y pues agradable, supremamente agradable. Ya entramos en la etapa del frío aquí en Miami, que no es un frío grande, pero es un ambiente bien agradable. Bueno, soy la profeta Leonor Santa María, como dijo el hermano, desde aquí, desde Miami, y estamos en nuestro programa Descubriendo tu Potencial. Y el tema que vamos a traer hoy es acerca de qué es la pobreza para ti y qué es la riqueza. Acuérdate que esos dos conceptos se gestan primeramente en nuestra mente y luego físicamente hablando lo vamos a ver manifiesto. Cualquiera de las dos cosas, o tenemos un criterio de pobreza o tenemos un criterio de riqueza, pero ambos conceptos están delineados en las escrituras según lo que dice la palabra. Vamos a enfocarnos en el criterio que tiene el Padre Celestial con relación a la pobreza y con relación a las riquezas. Sí, la pobreza ha existido en todas las épocas de la existencia del ser humano y las riquezas también, pero es una realidad en el mundo, pero no es la verdad del Eterno, porque la verdad de la palabra es que Él quiere, su voluntad es que todos seamos ricos. Ahora, entendiendo por riquezas no solamente la parte monetaria, ¿no? Lo que es el dinero. Por riqueza debemos entender todo lo que es la prosperidad del ser humano, todo aquello que le facilita su existencia en este mundo, que le da la paz, que le da el gozo, que el disfrute de todas las cosas creadas. Porque hay veces que un rico no puede disfrutar las riquezas, mientras que un pobre, ¿verdad?, puede disfrutarla si está en paz, si sabe manejar su vida, si está dirigido por el Ruach, el espíritu que mora en cada uno de nosotros. Entonces, esa es la parte que el Padre quiere que analicemos nosotros, que profundicemos, porque todos sabemos si somos pobres, bueno, nos mantenemos en la pobreza. Un pobre se siente sin ánimos, se siente sin esperanza, no tiene proyectos en la vida, siempre se anda quejando, en fin, ya sabemos lo que es esa pobreza, lo que es esa vida en pobreza, en que no hay ningún disfrute, Ninguna esperanza tampoco. ninguna esperanza. Ahora, las consecuencias, la pobreza viene como consecuencia de leyes económicas y sociales, digamos, que son hechas por el hombre, contrarias a las leyes del Eterno, que si son las leyes del reino, los principios del reino, que si los aplicamos dan a la persona la respuesta de vivir en las leyes, en los principios del reino, es que todo viene en una forma sobrenatural, la paz, el gozo, la prosperidad en general de la familia y riquezas físicas, ¿no? Para poder solventar todas las necesidades de este mundo, porque la pobreza viene como consecuencia de la falta que tenemos de solventar todas aquellas necesidades, el alimento, lo que es el estudio, lo que es la organización de la familia, todas las primeras necesidades, la vivienda, etcétera, etcétera. Eso viene, la pobreza viene como consecuencia de eso. Exacto. Quiere decir que la pobreza tiene como dos principios. Número uno, ¿en qué ambiente te criaste tú? Porque esa es la ideología que debes tener metida en tu mente. ¿Qué piensas tú de la pobreza? ¿Cómo tú la cuestionas? ¿Cómo tú la analizas? ¿Qué es para ti pobreza? Esas preguntas tenemos que hacérnoslas porque, por ejemplo, una persona que tiene su casa, una casita regular, según el criterio de las demás personas, pero para esa persona se siente
totalmente feliz, totalmente agradecido con el Padre Celestial, está cómodo, pero para otra persona esa casa que tú tienes no vale nada. Entonces, el concepto de pobreza es relativo según la ideología que la persona tenga. Y la pobreza o la riqueza la podemos también analizar desde el punto de vista, ¿cuál es mi destino profético? Porque tú no vas a lograr nada más de lo que está establecido en tu destino profético, porque en el destino profético del hombre, ahí está la provisión que él debe alcanzar y la que el Padre ha reservado para esa persona. Entonces, fíjate que los niveles de criterio juegan un papel muy importante con relación a que físicamente seamos pobres o físicamente seamos ricos. Juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque la persona que tiene una mentalidad pobre, paupérrima, no importa que tú le pongas una fortuna en la mano, la va a desperdiciar, la va a botar, porque su ideología no le permite analizar cuál es el principio de la riqueza, cómo adquirirla, cómo multiplicarla y cómo vivir sin llegar a la vanidad, ni al orgullo, ni a la soberbia, cómo vivir en el medio ambiente que el Padre ha determinado para ti. Fíjate que no todo el mundo va a llegar a los niveles de riqueza. Es más, si hacemos una estadística de los habitantes del planeta Tierra, y la estadística es alarmante. O sea, los niveles de pobreza son mayores que los niveles de riqueza. De hecho, está plenamente probado que hay 10 familias que son las que gobiernan el mundo, que son los que tienen el poder total, pleno y absoluto, no solamente financieramente, sino en todos los campos, en la salud, en el gobierno, en todos los campos. Eso quiere decir que los niveles de pobreza están también en escala. Hay paupérrimos, gente que está tirada en las calles, que no tiene casa, que no tiene comida, que no se baña, que no tiene ni siquiera la sanidad personal, no sabe dónde hacerla y la hace en cualquier lugar. Los otros que están un poquito mejor, que tienen una chocita, los otros que tienen una casita, los otros que trabajan y proveen para sus casas. Hay diferentes escalas de pobreza. Pero mira, enfatízate solamente en algo, siéntate y di tú mismo cuál es el potencial que yo tengo, que podría yo sacar frente a una situación que no me tiene contento o contenta, porque también mucha gente se acomoda. Oye, no, pero yo estoy bien, no, yo no tengo que hacer más nada, yo tiene un tremendo potencial, pero no quiere prosperar, está conforme en lo que está haciendo. Sí. Entonces, te simplifico la parte, mira, la pobreza y la riqueza es ideológica, está aquí en la mente, aquí en la mente. Si tú analizas cuál es el concepto que tú tienes de la prosperidad o de la pobreza, te vas a dar cuenta cuál es tu ideología. De esa forma es que tú vas a vivir toda la vida, a no ser que tú renueves tu manera de pensar con relación a la ideología que tienes de la pobreza o de la riqueza, porque si no, no va a haber cambio. Ahora, fíjate que en el pueblo evangélico hay algo, o sea, se ha predicado la doctrina de la pobreza como sinónimo de humildad, de mansedumbre. Eso es falso, porque fíjate que la palabra dice que Yeshua se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos, espiritualmente hablando, para que pudiéramos generar físicamente hablando todos los recursos que el ser humano necesita para vivir dignamente como representante del reino. Entonces, mira qué tan importante es tener este concepto completamente claro. Sí, fíjate tú que de las causas que nos llevan a la pobreza, a la humanidad, a la pobreza, bueno, la principal es no transformar su manera de pensar a diario, vivir al unísono con lo que está sucediendo y tener una mentalidad de tener la capacidad de hacer la riqueza. Y eso le sucede a uno cuando uno transforma su manera de pensar cuando ha nacido de nuevo, ¿verdad? Que entonces empieza a cambiar el concepto del mundo por la verdad del Padre, de la palabra. Pero además de eso, existen otras circunstancias, que es el miedo al fracaso, la pereza. Hay gente perezosa, la negligencia, el no escuchar consejos, porque tú cuando escuchas consejos, tú evitas que te suceda lo mismo que le sucedió a otro en las mismas circunstancias. La falta de juicio, de habilidad, de destreza para hacer las cosas, de preparación, ¿verdad? Gente negligente para su preparación. Entonces,
no tiene la capacidad para hacer las cosas. Entonces, para distinguir entre el bien y el mal, las confesiones negativas, como tú eres una persona pesimista que está siempre hablando de mal, cree que todo lo que te va a suceder es malo. Entonces, todas esas son consecuencias, son cosas, causas que nos llevan a estar pobres, y por eso tenemos que transformar nuestra manera de pensar. Si tienes algunas de esas cuestiones negativas, tienes que eliminarlas para que entonces pongas a funcionar tu potencial, ese potencial que tienes y que estás descubriendo día a día, y por el cual debes actuar para tener una prosperidad espiritual y material. Entonces, tienes que hacer una transformación, hacerte un análisis permanente de cómo estás actuando para renovar tu potencial, para reactivarlo. Si estás actuando en esa forma con miedo, con temores, con negatividad, no escuchando consejos, etcétera, etcétera. Ahora, lo que tú decías hace un momento, ha habido una mala interpretación de lo que es tanto de la pobreza como de la riqueza, y eso conlleva a tener confusión. Gente que está pobre y cree que está en lo bueno, porque pues, de acuerdo con las falsas interpretaciones que se ha dado a la pobreza, consideran que están en la gloria. Fíjate lo que se dice de la pobreza, que ese es un signo de humildad, de espiritualidad, de santidad, de bienaventuranza, en fin, una serie de cosas en la palabra mal interpretadas. Como también se malinterpretan la riqueza cuando se dice que no se puede vivir sirviendo a dos señores, a las riquezas y al Señor, lo tal es totalmente falso. Le dice que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Es la imposibilidad de los ricos ir al reino de los cielos. Y le dice también en otro versículo, aullad y llorad rico porque se avecina vuestro mal, etcétera. Entonces, hay una serie de falsas interpretaciones de lo que es la pobreza y la riqueza, que mantienen a mucha gente sumidos en la pobreza o haciendo maldad con la riqueza. Pero fíjate que la palabra, cuando se refiere a esto, la verdadera interpretación, cuando habla de los pobres, no está hablando de los que andan, que son aquellos negligentes, personas negativas, que no quieren prosperar, que tienen una mentalidad. No, no se refiere a eso, se refiere a aquellos pobres de espíritu, aquellas personas que son humildes, ¿verdad? Porque hay pobres que son soberbios, y mientras hay ricos que son humildes permanentemente, que les sirven la riqueza. Lo que se refiere a la palabra es a aquellos ricos, cuando habla mal de la riqueza, aquellos ricos que han hecho las riquezas en una forma deshonesta, ¿no? Por su propia fuerza, pero en una forma deshonesta. Y entonces hacen maldad con la riqueza. La utilizan para el mal, ¿entiendes? Mientras que se refiere también a los pobres, esos pobres que son, cuando habla de pobres, pobres que son ricos, pueden ser ricos, pero que son pobres en el sentido de que no actúan con esa vanidad y esa prepotencia con que actúan muchas personas, porque el rico que hace mal con su riqueza está destinado al fracaso. Primeramente a no disfrutarla como debe ser, vive lleno de odio, de espanto ante las circunstancias, ante las leyes que se pronuncian en las bolsas de valores, que va a perder y anda siempre asustado. Y por último, no dispone de una familia que pueda disfrutar de esa riqueza. Claro que no en todos los campos, pero un gran porcentaje de eso sucede con esas familias, esas cuestiones. Exacto. Entonces, ahora fíjate que cuando el rico se llena de orgullo y hace mal con el dinero que tiene, termina perdiéndolo. Y en el fondo es una persona amargada, una persona que no está en paz. Y hay pobres, nosotros hemos visto pobres, gente pobre, bastante pobre, que tienen un orgullo terrible. Por ejemplo, una vez en tierra, en Barranquilla, Colombia, le dimos una limosna a un señor que se sentaba a la puerta de un edificio. Ese era el lugar donde él se sentaba todos los días, pero estaba acostumbrado a recibir billetes, no monedas. Y ese día no teníamos billetes, sino que teníamos monedas. Y cuando le dimos la moneda, nos las tiró en la cara, la tiró, la botó.
Digo que eso era, o que creía que nos lo íbamos a humillar, que tal. O sea, una cosa asombrosa, asombrosa, porque la condición en que se encontraba ese señor, no sé por qué llegó a esa condición, era una condición muy seria. En la calle, dormía en la calle, vivía en la calle y se sentaba en la puerta del edificio para que todos los que tenían oficina en ese edificio le dieran dinero. Y con eso era que me supongo que desayunaba, almorzaba y comía. Pero ¿qué sucede? Que la parte primordial ahí era que el orgullo, la soberbia que la persona tenía en su corazón. Así que es bastante, bastante delicado. Yo me voy a retirar un poquito porque llegaron a la puerta. Bueno. ¿Okay? Fíjate, entonces no es la verdad, no es la verdad de que solamente los pobres heredarán el reino de los cielos y que Dios condena las riquezas. El Padre le dio riquezas, las mayores riquezas en el antiguo pacto a los reyes que eran impuestos por él. Salomón, él ha sido el hombre más rico del mundo y eso se lo dio Yeshua. Sabemos aquello de que él, cuando el Padre le dijo que pidiera lo que quisiera, pidió sabiduría para administrar bien a su pueblo, poderlo gobernar bien. Entonces él le dijo que por haber pedido sabiduría y no riqueza, le añadía la riqueza. Y así fue. Entonces, fíjate, existen dos formas de hacer la riqueza. Existen dos formas de hacer la riqueza. Hay una que es por las propias fuerzas y la otra forma es dependiendo del Padre. O sea, hay personas que lógicamente tienen su capacidad, han estudiado, tienen habilidad, tienen dones específicos para poder trabajar con inteligencia y pueden conseguir la riqueza de una forma hasta honesta, ¿no? Y hacer el bien con ella, aunque no estén dependiendo del Padre. Y hay otro, inclusive de riquezas diabólicas, verdaderamente se habla de pactos satánicos para conseguir las riquezas. Y eso es una realidad. Y la persona, aunque no haya hecho un pacto, se junta a personas de esta calidad y están colaborando a las personas del narcotráfico, a personas que adquieren los dineros haciendo trampas, engaños, engañando a las personas, estafándolas, etcétera, etcétera, cantidad de cosas que suceden en el mundo. Esa es una manera de hacer la riqueza, que son riquezas que no perduran, son riquezas que no se disfrutan, son riquezas que nos llevan a la destrucción de la familia, a las envidias, a las muertes. Se asesinan personas por mantener la riqueza en esas negociaciones diabólicas que se hacen, esas alianzas en que todo es a través de la fuerza, del poder, etcétera, etcétera. Eso lo conocemos, nos lo muestran mucho las películas, ¿verdad? Y el diario vivir. Ahora, hay otra forma de hacer riqueza. La palabra dice que el Padre es el que nos da el poder para hacer la riqueza. Si Él nos da el poder para hacer la riqueza, entonces tenemos que saber que tenemos que depender de Él, de sus principios, de su palabra, para que esa riqueza venga en una forma casi que sobrenatural la mayoría de las veces, pero por lo menos se facilita porque la palabra en sí tiene una bendición que cuando se activa, esa bendición la recibe uno, como cuando no se cumple, pues no se recibe esa bendición. Entonces, que el Padre nos da el poder para hacer la riqueza es una verdad. En Deuteronomio 8 te habla de que si cumpliera todas las leyes y decretos establecidos por el Padre, Él te pondrá por cabeza y no por cola. Él te pondrá por cabeza y no por cola. Y hay una larga lista de todas las bendiciones que te vienen por haber cumplido la palabra, por la obediencia. La palabra dice que el justo por la fe vivirá, pero la fe sabemos que en hebreo es obediencia. Y cuando tú obedeces, estás viviendo en fe. Y entonces te viene la prosperidad. Ahora, la riqueza que viene de parte del Padre
no solamente es riqueza material en el sentido monetario de la moneda, que tenga los bancos llenos. Te viene una riqueza totalmente íntegra, es una abundancia, es una prosperidad en todos los campos. Tú vas a estar dichoso, alegre, te va a dar sabiduría, inteligencia, habilidad, destreza para hacer las cosas, para manejar esas riquezas que Él te da, con esa habilidad que Él también te da, esa sabiduría. Entonces, lo más bello para el ser humano es poder tener esa sabiduría precisamente para distinguir entre el bien y el mal, para distinguir en la forma de hacer la riqueza. Nosotros, con ese potencial que tenemos, ¿no? Estamos prácticamente descubriendo todos los días, poniéndolo por obra, activándolo, fortaleciéndolo. Tenemos que analizarnos permanentemente cómo estamos haciendo la riqueza. No nos podemos enredar en negocios sucios, en negocios que nos traigan desgracia, porque la mayoría de los negocios sucios te van a llevar a la perdición, a la cárcel física y a la deshonra de tu familia, mientras que dependiendo del Padre, cumpliendo todos los principios que Él te da y que son para tu bien, vas a disfrutar de riquezas físicas y de riqueza espiritual. Entonces nosotros, esta es una palabra que trae el Padre para que reflexionemos, para que si estamos haciendo, de pronto se nos están presentando negocios, nos están planteando negocios y estamos indecisos porque vemos algo oscuro, este es el momento de detenerse, este es el momento de evitar vincularnos a esos negocios. Es el momento de dependencia del Padre en esta situación, esto que estamos viviendo y que cada día será más grave. La gente se va a sentir inclinada a conseguir los dineros, la riqueza en cualquier forma, ¿no? A prostituirse. Y eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que reflexionar. Tenemos que creer en el Padre Celestial. No solamente decir yo creo en Dios, sino creerle a Él, creer a Dios, lo que Él dice en su palabra. Porque una cosa es la realidad del mundo, y lo decíamos al principio, una cosa, la pobreza es una realidad, pero no es la verdad. Así sucede con todos los demás campos. Nosotros tenemos dificultades en el mundo, pero si nosotros, el Padre, Yeshua dice, tendréis dificultades en el mundo, pero acordaos que yo he vencido al mundo. Tenemos que depender de Él. De Él. ¿Y quién es Él? Él es la palabra, el verbo que se hizo carne. Por eso Él dice, vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid. Separados de mí nada podéis hacer. Si el pámpano que se separa de la vid es cortado, si se seca, tienen que echarlo al fuego, se seca. Nosotros, como vid, tenemos que depender de la palabra, de Yeshua HaMashiach, que es el verbo, es la palabra que se hizo carne. Cuando la Biblia nos habla de que dependamos de Jesús, de Yeshua, no es del hombre que vivió hace miles de años, es de la palabra. Cuando dependemos de la palabra, estamos dependiendo de Él. Estamos viviendo en la grandeza del reino de los cielos, en esa dimensión de sobrenaturalidad. Por eso fuimos sentados en los lugares celestiales, para que disfrutemos de todas esas prebendas que nos da el Padre, todas esas circunstancias favorables a nuestra vida, a nuestra familia, para que seamos personas prósperas y que podamos disfrutar de todas las cosas que hacemos. Bueno, entonces, por hoy hemos terminado esta charla y te pedimos que vayas a nuestro chat a www.mipanglobal.org y ahí encontrarás todas aquellas cosas buenas que nosotros presentamos para ustedes
como son los intercesores proféticos, las enseñanzas, las reuniones del jueves. Te puedes reunir con nosotros los días jueves a las 8 de la noche, hora Miami, y ya te puedes congregar si no tienes otro sitio donde congregarte. Estamos a tu disposición. Nosotros enseñamos para formar, no damos simple información, enseñamos para formar, y eso queremos hacer contigo. Entonces, que Dios te bendiga, que Dios te prospere y que te haga rico, pero rico de verdad, cuando tú actives todos esos principios del reino que Él ha puesto para tu favor. Bendiciones, mi hermano.